Muy buenas noches, me da mucho gusto estar con ustedes en esta noche de fiesta, en esta noche en que celebramos a nuestros difuntos, en que los mexicanos desde el 28 hasta el 2 estamos celebrando a nuestros muertos, llenos de estas referencias a los rituales que nuestros mesoamericanos durante 40 días también celebraban a sus muertos en esos calendarios mesoamericanos. Bueno, pero también es la noche que los anglosajones, los celtas y los germánicos celebraban la víspera de la entrada de el Halloween o la víspera de las almas, All Hallows Eve. Así, en esta noche de muertos, mis compañeros se van a presentar. Pues lo vamos a intentar por lo menos. Hoy, 31 de octubre, despedimos el mes y una luna hermosa nos regala un cielo increíble. Con el final de octubre empiezan las celebraciones de muertos, como bien nos decía Germán, y una serie de festejos que vienen por ahí. Y con esa excusa a mí se me antojó traer un poema de Rosalía de Castro que dice algo así sobre la muerte. Es más fuerte si es vieja la verde encina, más bello el sol parece cuando declina, y esto se infiere porque ama uno la vida cuando se muere. Y una que ama la dichosa palabra, pues está muy contenta hoy de volverlos a encontrar aquí como cada sábado a través de las pantallas. Buenas noches, yo soy Laura García. Hoy 31 de octubre también es cumpleaños de don Víctor Sandoval, uno de los promotores culturales y poetas más importantes de nuestro país. Va una felicitación. Y un cuarteto de doña Sor Juana que dice: yo no estimo tesoros ni riquezas y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi pensamiento que no mi pensamiento en las riquezas. La dichosa palabra intenta poner riquezas en su pensamiento. Esperamos lograrlo. Buenas noches, soy Eduardo Casar. Tuve la oportunidad de dar unas pláticas en la lejana China y como dicen los chinos, la vida es siempre renacimiento y muerte. Estamos muriendo y renaciendo todos los días. Aquí en la dichosa palabra siempre es día de los vivos y de los muertos, porque la mayor parte de las referencias que hacemos evidentemente son de muertos, como el gran Bernard Shaw, que en cierta ocasión estaba en un teatro y vio a una actriz muy famosa y supuestamente muy bella y se acercó y le dijo: qué barbaridad, es usted una mujer hermosísima. Y la actriz le contestó: lástima que yo no pueda decir lo mismo de usted. Y entonces Shaw le replicó: pues mire, haga lo mismo que acabo de hacer yo en esas ocasiones, mienta. Soy Germán Ortega, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Oye, Germán, pero esa cita que hiciste de los chinos la tendrías que haber dicho en chino. En chino. ¿No? Pues es que traigo medio descuidado mi chino ahorita, si pero vienes de allá. es un idioma complicadísimo. Hablando del chino, estaba yo leyendo algunas novelas antes de irme, sobre todo una novela clásica que se llama El sueño del pabellón dorado, y lo platicaba yo con mis hijos y con mi esposa, y ya me decían al rato: ya no nos platiques, porque todos los nombres chinos, pues que el personaje que Chin Chung Chin, que Lan Kong Kong, y que regresó con Chung, y que Juan Chin Chon, y realmente los monosilábicos son muy difíciles para nosotros de retener y de sí, crear una referencia. Se rebautizan. ¿No? Sí, Paquito, Pepito. Pasa a veces también con que uno lee entonces más bien el dibujo del nombre del personaje y no lo pronuncia. A mí me pasaba con los personajes de las novelas rusas. Nunca los leía realmente, pero los reconocía por el dibujo. Hasta que de pronto en una novela en Crimen y Castigo dije: Svidrigailov. Ah, caray, se llama Svidrigailov, ¿no? Pero nunca me lo había pronunciado. Claro, sí. Y uno lo retiene. Son formas de lectura, pues, ¿no? Sí, y yo creo que lo mismo les pasará a los chinos con los nombres latinoamericanos, que les ha de costar muchísimo más trabajo retenerlos. O ya ves el caso de Tetelpan Quetzal, ¿no? Sí. Sin irnos muy lejos. Sin irnos muy lejos. No hace falta. Bien, pues vamos con las palabras de ustedes. El día de hoy nos pregunta Miguel Buendía: ¿qué significa hacer novillos? Hacer novillos, es una expresión pues, muy española, de novio, ¿no? De novio. Muy española, ¿no? Hacer novillos. Pues sí, yo creo que sí es española, el origen español. De hecho, hay un montón de expresiones sinónimas que tienen que ver con esto, que significa desatender. En realidad, su significado original es desatender una obligación.
aunque se utiliza mucho más en el ámbito escolar para todos aquellos estudiantes que pues salen de las clases y faltan a los cursos para irse normalmente a divertirse. Cada uno puede ir a lo que quiera, pero un poco se relaciona con la diversión. Novillo, que es un poco la palabra fuerte de esta expresión, es el toro, el hijo del toro, cuando tiene 2, 3 años. Es un toro, de hecho, jovencito, y en el ámbito taurino se puede un poco usar como sinónimo de becerro, y ese es el significado. Viene del latín, novus, que significa nuevo, joven, y por lo tanto todo viene relacionado. Sí, por eso novato, las novilladas, también, ¿no? Las novilladas, exacto. Y, por ejemplo, esa expresión, había un momento en las aldeas donde se utilizaba para ese mozo, ese muchacho jovencito que salía un poco a conocer mundo, y se decía que iba a comprar novillos porque, bueno, un poco lo que hacían en su primera etapa de ese proceso era comprar efectivamente los toros jóvenes para luego comercializarlos o usarlos o domesticarlos o lo que fuera, ¿no? Usarlos en el mundo de los toros. Luego en el ámbito militar vemos usado esta expresión ya con el sentido de novato. Es decir, a los soldados que desertaban, que solían ser los más jóvenes, se les llamaba tornillo, novillo o algo así era la expresión, y eran un poco los que desertaban y se iban a su casa. Era el soldado de tornillo porque tornaba a casa. Entonces ahí vemos un poco ese significado de novato, ¿no? Dentro de Y luego el origen de la expresión, yo he oído 2 teorías. Las 2 tienen un poco de leyenda, ¿por qué no? Y las 2 tienen un poco de inverosímiles, pero son curiosas y las voy a compartir con ustedes. Una es que los muchachos antiguamente en España lo que hacían era en las clases se iban a torear, es decir, les gustaba mucho torear y todo el mundo de la tauromaquia, que estaba muy de moda en ese entonces, y lo que hacían era irse de las escuelas y de las clases y se iban a las dehesas y así se decía primero, ¿no? En lugar de hacer novillos se decía irse de novillos, ¿no? Irse de novillos, que cuando se hacía de noche se decía irse de luna, ¿no? Hacer la luna era torear en las noches, lo cual no tiene nada que ver con la escuela, porque normalmente en la escuela no se estudia de noche, pero sí tendría que ver con esta acepción de desatender las obligaciones, porque también había mucha gente en la Edad Media y en las épocas posteriores, antes de la modernidad, que no iban a la escuela, no había una escolaridad como la hay ahora. Entonces los muchachos pues, se dedicaban más al trabajo de campo y a labrar, y en eso había muchas horas que tenían que ver con lo nocturno. Y luego hay otra, un poco rara, pero que también puede ser, que tiene que ver con, también en la Edad Media se sitúa en España, cuando estaban conviviendo los judíos con los cristianos, y se decía que a los judíos les gustaba mucho la tora. La tora podría ser sinónimo de novilla, o sea, la tora chiquitita, la joven era la novilla, pero en realidad dicen que era una confusión de los cristianos porque oían la tora, pero en realidad la Torá es la escritura de los hebreos, o sea que... Te digo que suena un poco inverosímil porque, sí, bueno, pues sí hay una confusión ahí medio extraña, imaginación. Pero sí dicen que es una leyenda por ahí urbana. Y aquí en México pues se dice irse de pinta, que es como todo el mundo lo conoce actualmente. Pinta puede estar relacionado más con la pinta de la copa y el irse un poco a ¿Con cuál beber. Pinta de la copa? ¿No se dice pinta de copa? Porque no, en España se aquí no utiliza. decimos la pinta. Mira, no pues la expresión no tan dice, mexicana. pero es interesante que posiblemente el irse de pinta tenga que ver con esa ascendencia española. ¿Se trata de tomar Sí. tomar trago? Sí. No. Aunque aquí, bueno, pues van desde al campo a la Yo feria. no sé el origen de irse de pinta, ¿tú sabes? No, pero ese puede ser relacionado con irse a tomar. Hacer algo que... Yo pensaba que novillos también podía ser, como la raíz de novio es la misma, novio, novillo. Nuevo. Dije, bueno, posiblemente Novato. es hacer novios, es decir, irse a noviar, como se usa a veces el verbo noviar aquí, ¿no? Y cuando te vas nada más un grupo como de chicas y de chicos que... Pues a lo mejor se van a cruzar. Luego hay unos letreros que dice en las carreteras cruces escolares. A lo mejor van a eso, ¿no? Ahora, el que sí hizo novillos fue mi papá, porque mi papá, médico veterinario, Isaías Casar, se dedicaba a inseminación artificial en ganado, precisamente. Entonces hizo muchos novillos. Él sí se iba de y novillos. realmente hizo Y salió muchos muy listo novillos. a pesar de Hacía eso. novillos. Sí. No, hay muchas expresiones. Por ejemplo, en España hay otra que se llama hacer pellas. En realidad ¿Pellas? Pellas, con Pellas. 2 L's. Y que tiene que ver con pela como pilula de pelota. Porque se iban a jugar pelota frontón. O sea, todo tiene Ese que ver nunca lo como... había oído.
Hacer campana también es una expresión catalana. Pero que quiere decir creo. más o menos lo mismo, ¿no? Es todo lo Irse mismo, de es evitar una desatender. obligación y buscarse un pretexto para hacer algo que... Y que normalmente como el joven, el niño, digamos que tiene como más esa licencia para desatender sus obligaciones, que son en ese momento nada más la escuela, mientras que un adulto las tiene más serias, por eso se ubica más en el ámbito escolar. Ahora, porque- hay una cosa con irse de pinta. Nosotros usamos el verbo pintarse como irse. Sí, Ujú. se pintó. ¿no? Bueno, Se pintó fugar. al otro lado, ahorita todos los Probablemente se venga de pintan. ahí. Yo más bien sentía que quería decir eso, ¿eh? Irse de pinta es que ¿Ya se pintó? Ya se pintó. Se ¿no? pintó de colores. Se pintó de colores, hasta se dice se pintó de colores. Hacerse la rata, se dice en Argentina, ratarse. Bueno, tenemos que ir a nuestra dichosa palabra. Pónganse listos, la palabra del día de hoy. Tenemos muy buenos libros para ustedes. Lecho conyugal, cama de los desposados. Para los que adivinen nuestra palabra, Laura. Tenemos de Robinson Davis, El quinto en discordia, con prólogo de Valentín Puig, de la editorial Libro de Asteroide de Sexto Piso. Yo no lo he leído, no les puedo recomendar fervientemente esto, pero tengo un buen amigo, se llama Pablo Bullosa, al que saludamos desde aquí, que hoy está ausente, que dice que es uno de los mejores libros que ha leído en su vida, así que por algo será, es una trama. Yo no les puedo contar más del libro, pero Pablo lo recomienda así ampliamente. Bueno, y también tenemos de Mauricio Montiel Figueras, Los animales invisibles, y de Fabricio Mejía Madrid, ambos curiosamente colaboradores de Noticias 22, La edad del polvo, historia natural de la Ciudad de México desde mi ventana. Son una cortesía de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y para ustedes varios ejemplares, muchos ejemplares de la revista, esta extraordinaria revista mexicana, en su edición especial Arqueología Mexicana, los chiles de México. Pero estaba yo ojeando que también vienen referencias a chiles, por supuesto, más a mexicanos, pero a zonas de chiles en otros países. Aquí viene el chile en el mundo. Y hablando de China, también dice que hay un chile importantísimo en China, el La Jiao y el Ma La, ¿Y que es una picará? mezcla de chiles. No, pican muchísimo en Oriente, en el sudeste de Asia también hay, y en la India, chiles muy Especias muy fuertes, ¿no? fuertes. Bien, repetimos nuestra dichosa palabra. Se llevarán estos libros los que contesten a lecho conyugal, cama de los desposados. Bien, seguimos con nuestras palabras. Nos pregunta Soledad Jiménez Cisneros, ¿cuándo y dónde se usa la palabra antonomasia y la palabra pragmático por antonomasia? Como uso frecuente, es una figura de sustitución que viene de otra que se llama sinécdoque, cuando decimos una parte por el todo. Por ejemplo, decir, échame una mano. No quiere decir que nomás le eches la pura mano, sino el cerebro. cuerpo completo o cabeza para referirse al ganado, ¿no? Pero antonomasia es cuando algún nombre representativo sustituye a una actitud. Por ejemplo, no, es que este cuate es un Quijote. Ujú, sí. Entonces, los atributos, el Quijote sería el loco bueno, ¿sí? Idealista por antonomasia, y entonces hay ciertos nombres que se usan así, por antonomasia, ¿sí? No, es que es una Sor Juana, mi sobrinita, qué bárbara, ¿sí? O también en el sentido, a veces, de un epíteto que sustituye a un nombre propio, ¿no? Por ejemplo, en el caso de decir de Aristóteles, es el filósofo, ¿no? Dices, no, pues estuvimos hablando de el filósofo, también sería, O ¿no? la Un Estagirita, por su lugar de nacimiento. ¿sí? Exactamente, También en lugar así de- se suele usar. de- ¿sí? Y la cuestión de pragmático en términos así comunes y corrientes es práctico, que ve la utilidad de las cosas. ¿sí? El término pragmatismo, que se refiere a acción, que se refiere a un hecho, tiene muchas fases, digamos, muchos niveles, porque también hay una función del lenguaje que es la función pragmática, cuando se refiere mucho al contexto. Hay una filosofía que es el pragmatismo, Claro, que atiende más una bien escuela a la filosófica. idea de los efectos prácticos de las ideas o del pensamiento que a la pura especulación. Ahí está William James, está Peirce, está Dewey, y hay un
pragmático, muy pragmático y muy bueno, que yo recomiendo mucho, que es Richard Rorty. Richard Rorty es un filósofo extraordinario norteamericano que habla mucho de la idea pragmática de no buscar un conocimiento verdadero, sino un conocimiento mejor. Mejor, conveniente. En sus efectos, mejor en sus efectos prácticos, ¿no? Un poquito la idea de que Rorty plantea que no hay una verdad esencial y que entonces las verdades se tienen que ajustar a su conveniencia en términos, no en términos utilitarios, no en términos, digamos, de obtener algún útil o algo, pero sí a una conveniencia que se acuerde entre una comunidad de comentario. O sea, sí, que sería la diferencia entre el utilitarismo y el pragmatismo, ¿no? O sea, que el pragmatismo, el valor de las ideas o de los presupuestos o de la filosofía o de las ideologías, tiene que ver con sus consecuencias en un contexto de actitudes, de acciones, de acciones. Por eso, esto de las acciones y de la práctica, a mí, nosotros que estamos aquí hablando ahorita, que decía Eduardo, pensaba yo también en el origen de la palabra plática, que el origen de la palabra plática, platicar, ahorita que yo dije que fui a China a dar unas pláticas, ¿no? La palabra plática tiene el mismo origen que práctica. O sea, es la misma raíz de práctica, ¿no? Entonces, de práctica, de pragmático, que tiene que ver con una acción, o sea, no con una reflexión nada más o una contemplación, ¿no? Sino con actuar sobre el mundo, ¿no? Y entonces, este actuar sobre el mundo, en términos antropológicos, pues siempre tiene que ver con interactuar con otros humanos. Y el interactuar con otros humanos es, pues, la praxis, por ejemplo, en el sentido marxista, y también la plática, ¿no? La práctica, que originalmente se decía práctica, y luego se sustituyó por plática. La plática con el otro es la práctica, ¿no? La práctica, y por eso entonces el pragmatismo tiene que ver con actuar con los hombres y en el mundo, ¿no? El Incluso hay una sección de la lingüística que es la pragmática, que atendiendo a esa función pragmática de la lengua que se basa mucho en el contexto, lo que ve es cómo se usan los signos, digamos, una cuestión como de uso, de vuelta, volvemos otra vez a la cuestión de su, en cierto sentido sí, su utilidad, su efecto práctico, ¿no? Su efecto platicado, para ser más congruentes con lo que acabamos de aprender aquí, poniendo riquezas en nuestro pensamiento. Bien, pues tenemos que ir a un corte y ahora regresamos más en esta noche de vivos y de muertos. Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en La Dichosa Palabra, que hoy, como verán, está un poco mermada. Aquí solo somos 3 y los otros 2 no es que se hayan ido a visitar a sus muertos. Estarán en un mejor lugar, habrán pasado mejor vida, no lo sabemos, pero aquí no están, pero volverán el sábado próximo, sin duda. Mandamos un saludo de aquí, desde luego, a Pablo Bollosa y a Nicolás Alvarado, donde quiera que estén. Muy buenas noches y que terminen bien este mes de octubre y empiecen bien el de noviembre. Aquí nosotros vamos a seguir, no vamos a empezar, sino que vamos a continuar con sus palabras y sus preguntas. Esta llegó hace ya unos días, la hizo Brenda Olvera y nos pregunta quién fue Peregrino Proteo. Esa, Peregrino Germán, Proteo. es como para ti. El otro día, bueno, hace varios programas, ¿se acuerdan que preguntaron algo de proteo y proteico, ¿no? Que, curiosamente. Peregrino claro, Proteo, sí, ¿verdad? Es que Proteo fue una de las dichosas palabras. Fue una de las dichosas palabras, Proteo, sí, que nos dijeron que había estado muy complicada, ¿no? Sí. Lo de Proteo. Bueno, Peregrino Proteo, y también esto de Proteo, pues es un apodo, porque este personaje del siglo II de nuestra era, este personaje que vivió en el Imperio Romano, en esta época tan rica del Imperio Romano, que fue la época de los antoninos, de los emperadores antoninos, que bueno, para todos los historiadores del Imperio Romano, pues fue la época de oro del Imperio Romano. Se dice que es pues uno de los momentos en donde el mundo, o una zona del mundo, que fue el Mediterráneo y parte del mundo europeo, estuvo mejor gobernada que haber sido incluso un campesino, no un esclavo, por supuesto, pero un campesino, un hombre común en la época del Imperio Romano de los antoninos, pues debió haber sido una buena vida en general, ¿no? Una buena administración. Peregrino Proteo fue un
una especie de hombre, los griegos les llamaban Teios Aner, o sea, una especie como de hombre sagrado, pero que recorrió varios ámbitos en su vida. Primero, parece ser que Peregrino Proteo tuvo una vida que Luciano de Samosata, este simpatiquísimo y muy legible todavía escritor. Legibilísimo. Sí, es increíble un escritor tan antiguo, ¿no? Yo ahorita abundo algo en Luciano de Samosata, ¿no? Bueno, de Luciano tenemos algunas referencias de Peregrino Proteo de otros, pero el que más escribió, o el que más sobrevive, es una crítica que Luciano de Samosata hizo a Peregrino Proteo y que se llama El Proteo, y que él le escribe criticándolo, o sea, tratando de hacerlo pedazos. Pero, Peregrino Proteo se supone pues, que era un vividor de chico, incluso tuvo que huir porque andaba ahí en infidelidades matrimoniales con otros, y tuvo que huir por un techo, huyó de Armenia, luego también tuvo que pagar una multa terrible ahí en el Imperio Romano porque había abusado probablemente de un muchacho. En fin, eso es lo que dice Luciano, pero huyendo de esta vida de calavera que tenía, cayó en una secta cristiana, de esas sectas cristianas primitivas, que algo nos dice la vida de Peregrino Proteo de cómo era el cristianismo en esa época, porque ahí empezó a interesarse por cuestiones espirituales y todo, y de hecho los cristianos lo valoraron mucho, y durante mucho tiempo en su vida, a pesar de que él se convirtió en un filósofo cínico de la escuela cínica, muchos cristianos lo siguieron considerando un cristiano, o sea, miembro de su secta. Y él se fue a Egipto. Ahí en Egipto se metió a todas estas escuelas herméticas y esotéricas de profundidades de conocimiento, y Peregrino Proteo, le gustaba ir a las Olimpiadas, a las celebraciones de las Olimpiadas, y ahí en las celebraciones de las Olimpiadas criticaba al Imperio Romano, criticaba a los emperadores. Luego después se fue a Roma, si no recuerdo mal, y allí en Roma también criticó al emperador Antonino Pío, y tuvo que salir huyendo de Roma porque sintió que la situación no estaba bien y que a lo mejor lo iban a tomar prisionero, y entonces muchos lo valoraron como antiguos filósofos que habían sido expulsados en la época de Nerón o en la época de Vespasiano de Roma, como Rufos y como otros grandes filósofos que tuvieron que huir a los márgenes del imperio precisamente por ese tipo de animadversión de los emperadores. Pero Peregrino Proteo, el chiste es que al final de su vida, se volvió famosísimo, y muchos otros escritores que escribieron muy bien de él decían pues que tenía frases muy importantes, muy célebres, y que era un filósofo profundísimo y que había enseñado que volaba, que levitaba y que hacía una serie de actos mágicos, era un taumaturgo. Pero en fin, al final de su vida, cuando ya tenía poca fama, le empezó a disminuir la fama. En uno de los Juegos Olímpicos se le ocurrió decir que al año siguiente, en el próximo Juego Olímpico, se iba a suicidar, que porque ya había vivido lo suficiente, y que se iba a suicidar como Hércules o como Empédocles, que se lanzó a un volcán. Él se iba a prender fuego. Y igual que estos personajes como Calanos, que se prendió fuego frente a Alejandro Magno, o otro que se llamaba el Salmons, que también se prendió fuego frente a un general romano. Peregrino Proteo mandó a hacer una fogata en los Juegos Olímpicos, y todo el mundo lo vio, llegó así teatralmente, se vistió de blanco, y después dijo unas palabras y dijo: me voy al oriente, no sé qué cosa, y se lanzó al fuego y se incineró sin decir nada, como los bonzos del sudeste de Asia, que protestaron en la época de las crisis de Vietnam, y se murió, y pues fue muy impactante, y sus seguidores crearon ahí una especie de santuario a Peregrino Proteo. Entonces este personaje pues que recorrió este mundo, pues es un personaje muy, muy curioso, muy, muy importante. No, es que vamos antes de que Eduardo de réplica y que le he visto yo con ganas, les vamos a decir ya la dichosa frase para que tengan tiempo de llamarnos y escribirnos. Ya saben que pueden comunicarse a través de los teléfonos y la dirección electrónica que aparecen en pantalla a lo largo del programa para decirnos en esta ocasión la dichosa frase. Les damos una frase que ven ahora mismo en pantalla y ustedes nos tienen que decir las 3 palabras que le faltan. A quien le es de sí mismo. Nos faltan 3 palabras ahí, tienen tiempo para decirnos cuáles son.
a quien no las diga. Le vamos a dar una pista, no sé si ahora, venga, sí. De Calderón de la Barca, de La vida sueño, está tomado ese fragmento, por si alguien quiere ya centrarse. Y Eduardo, ¿qué se pueden llevar los que nos digan esas 3 palabras? La enciclopedia Larousse, de estas, La increíble de la Tierra, que es un libro interactivo con páginas desplegables y con sus stickers. ¿Qué son los stickers? ¿Los que van encuerados? Ah, no, las pegatinas, ¿verdad? ¿Cómo se llaman los que van encuerados? Strikers. ¿Cómo? Strippers. Strippers. No es con strippers, es con stickers, así que no se ilusionen tampoco. Sí, no es para niños. Stickers, ¿no? Pero le llaman Es para stickers, niños, ¿no? sí. No, por strippers Y son además las tenemos desnudas. 5 pases dobles para una obra estupenda que les anunciaba Nicolás Alvarado, su dramaturgo, hace 2 semanas. Cena de Reyes se va a estar presentando en el Teatro de la Ciudad el viernes 6 de noviembre y nosotros tenemos 5 pases dobles para aquellas 5 primeras personas que nos digan esas palabras de la dichosa frase. No se la pierdan, si no consiguen estos pases tienen que ir a la taquilla a comprar ese boleto para poder ir a ver Cena de Reyes, viernes 6 de noviembre a las 8:30 en el Teatro de la Ciudad. Es dirigida por Aurora Cano y el texto es de nuestro querido Nicolás Alvarado. Ahora sí, ya podemos seguir añadiendo algo en Peregrino. Bueno, a mí primero me llama la atención lo del nombre. Por ahí anda el negro Peregrina, que creo que es hijo de Toña la Negra. O fue hijo de Toña la Negra, ¿no? Es donde he oído otra vez el nombre. Pero bueno, yo leí lo de Luciano de Samosata. Luciano de Samosata tiene verdaderamente unos cuentos, como tú dijiste, muy legibles todavía. Hay una edición que se llama Novelas cortas y cuentos dialogados, con un traductor espléndido que se llamaba Rafael Ramírez Torres y que publicaba Editorial Jus. Actualmente muchos de estos autores clásicos los tenemos publicados por la UNAM, incluso en ediciones bilingües, para todos aquellos que tengan la gran curiosidad de ver cómo se dice en griego. Son traducciones espléndidas, pero estas de Rafael Ramírez Torres son buenísimas porque suenan muy cercanas, eso es lo que tiene. Claro, esa es la clave. Y traduce a Píndaro, traduce a Flavio Arriano, el que escribe sobre la India, ¿te acuerdas? Ajá, sí, Arriano, sí. Que alguna vez Algo nos comentamos de comentamos ese, de Flavio Arriano. Y cuando Luciano de Samosata escribe sobre Peregrino, en realidad lo escribe criticándolo. Él dice que, bueno, que por tener sus 15 minutos de fama, se arroja al fuego. Y lo equipara con Heróstrato, ¿sí? Que quema el templo de Artemisa, ¿no? En Éfeso. También para que su nombre todavía se recuerde. A mí ya se me estaba olvidando, pero... Y mira. Y mira. Mejor que se nos No, olvide, mejor que se nos olvide. Bueno, y lo pone como una cuestión antagónica con Empédocles. Empédocles yo no conozco la anécdota directa, sino a través de un poema, curiosamente, de Bertolt Brecht, que habla de cuando se va a tirar a un cráter, pero lo hace a solas, ¿sí? Sí, y claro. la gente sabe solamente porque hay una sandalia que quedó ahí por error, ¿sí? Pero este cuate Peregrino lo que hace es realmente hacer la gran faramalla para que se le recuerde y con una conciencia muy clara de que dentro de muchos años después habría un programa que se llamaría La Dichosa Palabra, ¿sí? Y una pregunta de alguien. Les digo, Brenda Olvera. De Brenda Olvera, que él lo rescataría de las cenizas como al ave fénix, con la cual le gustaba equipararse a este Peregrino. Sí, porque se puso, él mismo se decía Peregrino Fénix. ¿Ah, sí? Porque decía que exactamente el último año de su vida, ya cuando preparaba su muerte, él se empezó a decir Fénix, para decir que él iba a resurgir. Incluso muchos de sus discípulos llegaron allá a su lugar días después esperando que él resurgiera o que apareciera, ¿no? Incluso Samosata habla de que el ave fénix es un mito de la India. De la India, que no es... Bueno, tú que eres indiólogo. Indiólogo. Como Bueno, iridiólogo. Aquí una vez platicamos de eso del fénix. Recuerden, el fénix es más bien en la época helenística una confusión que en el mundo del Mediterráneo oriental surgió del antiguo dios Dagán o Dagón, Melkart o Melek o Moloch, que son diferentes nombres, que quiere decir rey, Moloch, Melek, Melkart, o Dagán, Dagón, que quiere decir semilla, que era el dios de los cananeos, el dios más importante de los cananeos, que era representado con una cara de chivo y que para los fenicios pues se llamaba
fénix. Los fenicios se llamaban fenicios por el dios Fénix. Ellos eran los hijos del Fénix, que era un dios que se inmolaba y que resurgía de sus cenizas. Y de ahí surgió la el mito. asociación del chivo con la barbacoa. ¿Sí? El chivo con la barbacoa. ¿Verdad? Por ahí va. Que es como un fénix. Yo conozco a otro peregrino, se llama Peregrini, que Peregrini. se sienta en la banca merengue y está a punto de peregrinar también. Ah, ¿sí? Sí. La banca sí. merengue es la de fútbol, La de un ¿no? club madrileño al que le va un poco mal en la vida. Antes vamos a irnos a la dichosa frase, otra Ay, la palabra dichosa le vamos frase. a destapar de ahí, a esa frase que habíamos sacado de La vida sueño, de Calderón de la Barca. En esta ocasión les vamos a destapar la palabra daña, que ven ahí en mayúscula, a quien le daña el es de sí mismo. Todavía tienen bastante programa para decirnos ahí. Recuerden que nada más les damos premio a los primeros, así que sean pacientes. Sabemos que las líneas están un poco saturadas, pero no dejen de intentarlo, hombre. Vamos a ver, Germán, qué más cosas se pueden También mandar? pueden ustedes recibir, si atinan a esta o saben esta frase de La vida y sueño de Calderón, este caleidoscopio del exilio, que son una serie de artículos pues para conmemorar los 70 años del exilio español en México. Muchas referencias que examinan diversos aspectos del exilio español en México. Muy importante, de Clara E. Lida. Es un libro del Colegio de México. Y también tenemos ejemplares de la revista Algarabía, que tiene además una característica que quiero hacer notar, que cabe en la parte de atrás del baño, ¿sí? Porque es delgadita. Es de la misma... Entonces a la hora de alzar la tapa cisterna. no se pega y así, ¿sí? Es muy buen tamaño Se ve para que una revista. las lleva de la práctica. No, es pura lógica pragmática. Hablando de pragmatismo. Hablando de pragmatismo. Vamos con otra palabra, si nos da tiempo. Ana Laura García Palafox, casi tocaya mía, nos pregunta, ¿qué es un metalenguaje? No, a veces es muy sencillo, Ese pues. sí es. Un metalenguaje es un lenguaje que habla del lenguaje, ¿sí? Hay también, qué curioso, porque platicaba de lo de la función pragmática del lenguaje dentro de las distintas funciones. Hay una función que es la función metalingüística, es decir, cuando se usa el lenguaje para hablar de sí mismo, del propio lenguaje. Y en realidad a lo que se dedica es hablar del código. Cuando un lenguaje habla de sí mismo, tiene problemas. Yo recuerdo una cosa que nos decía el maestro Raúl Ávila, si nos está oyendo, ojalá, para que vea que me acuerdo de sus clases, en 1971, ¿sí? Cuando hablaba de las funciones, de la inconveniencia de definir formalmente al verbo, y decía, es que la definición formal dice que es aquella palabra que expresa acción, pasión y movimiento. Por lo tanto, la palabra pasión sería verbo. Porque implica... ¿Sí? Porque pasión expresa pasión. ¿Sí? Claro. Acción expresa acción y movimiento expresa movimiento. Pero no son verbos. Es decir, en esos enredos se mete la propia lingüística cuando habla de sí mismo, cuando habla del propio lenguaje. Y hay también, curiosamente, siempre los filósofos toman algunos aspectos del lenguaje, porque el lenguaje también es materia de los filósofos, solamente que no lo ven desde el punto de vista muchas veces técnico-lingüístico, fonético, Sí. y se habla de metalenguajes y se refiere a un lenguaje objeto cuando un lenguaje habla de un lenguaje al cual toma como objeto. ¿Sí? Por ahí hay toda una idea de metalenguaje también en términos Y filosóficos. además en el lenguaje escrito, el metalenguaje en sí, hay que entrecomillarlo. O sea, cuando se entrecomilla algo dentro de una frase es porque es metalenguaje. La palabra algarabía denota tal. Esa algarabía sería un uso del metalenguaje y por lo tanto hay que entrecomillarlo. De hecho, la dichosa palabra es una cosa metalingüística, Sí. porque básicamente nuestro objetote así grande, ¿sí? Es el lenguaje. Así en grande, es el lenguaje, ¿sí? Y lo hacemos verbalmente. Claro, Aunque bueno. o sea, podríamos decir que todo texto de lingüística pues es un metalenguaje, necesariamente, ¿no? Por definición. Ahora, cuando el lenguaje dice la verdad, entonces ya se habla del netalenguaje, que es una derivación. Pero ese metalenguaje nunca lo han encontrado
los metalingüísticos, ¿no? Uy, pero mira Sí, si también, se usa. también se me ocurre que habría el nesalenguaje, ¿sí? ¿Qué consiste en? Es el que se habla en Nesa, ciudad de Nesa. Que es muy propio, además. Hace poco fui a la normal de Nesa y Ya hablaste de tiene su metallenguaje. propia cosa. Para ubicarse, ¿no? Hay que... Pues este metalenguaje dichoso, además, se tiene que ir a un corte Ah, un ya vamos a minuto, corte. pero no se vayan de ahí, volvemos enseguida. Bueno, seguimos aquí en La Dichosa Palabra. Realmente aprende uno aquí con A rato. lo que platicamos, ¿eh? Yo aprendo mucho. ¿Oyéndote Sí. o cómo? No, oyéndome oigo puras resonancias raras. Oyéndolos a Los. ustedes, sí, 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 Lost. sí. Sí. Fernando Osuna pregunta sobre las diferentes acepciones de la palabra secular. Per secula seculorum, a ver, dinos. Bueno, en latín no voy a hablar, pero les Seculum. voy a decir. Haces bien. Sí hay, bueno, tiene que ver con todo lo que es de la iglesia, pero no es del clérigo, pues. O sea, son clérigos que no están sujetos a las normas, o por lo menos no a todas las religiosas. De ahí se extrapola y se extiende un poco el significado a todo lo que tiene que ver con lo mundano, lo que se hace de una sociedad civil, que podría venir siendo algo como sinónimo de seglar. Y hay otra acepción, usada además de Es forma casi, coloquial. Yo diría que es casi, ¿no, Eduardo? Sinónimo secular de seglar, ¿no? No, son sinónimos, sí, sí. Absolutamente. ¿Son ¿no? sinónimos? Son Sí, sinónimos porque, muy es- cercanos, ¿no? A lo mejor es derivación incluso. A ver. Puede Sí, ser. bueno, tiene la misma raíz, ¿no? Y luego hay otra acepción que significa desde hace siglos, desde hace tiempo, y que les digo que se utiliza a veces de forma un poco coloquial porque se dice, ay, de forma secular, ¿no? Y eso tiene que ver con su etimología, viene del latín. Seculorum significa siglo, de ahí viene la palabra siglo, claramente de su raíz, pero también significa mundo. Entonces, de ahí secular significaría todo lo que es mundano, por así decirlo. Y pues sí, eso es lo que hay hoy. La secularización y el verbo secularizar tienen que ver con un proceso, un periodo de la historia en el que la Iglesia pierde un poco ese poder, esa influencia que tiene sobre la sociedad, sobre el poder político. Esto se ha producido en diferentes religiones, en diferentes épocas de la historia y ha sido bastante notable, bastante importante, en casi todos los casos bastante beneficioso, pues, porque, bueno, pues antes, sobre todo en el caso del cristianismo, por ejemplo, en la Ilustración fue determinante cómo la Iglesia pierde el poder y entonces se mete menos en cuestiones políticas, en decisiones que tienen que ver con lo político, también en temas culturales, lo cual casi siempre ha sido bueno, porque aunque antes la Iglesia dominaba mucho toda la cultura y todas las expresiones culturales, pues también es importante que salga una serie de expresiones laicas, que podría ser también un poco un antónimo ahí, para dar más diversidad al asunto, ¿no? Entonces pierden. Esto empezó también, puede ser un sinónimo o es algo similar a un periodo de la historia en el que se dio la desamortización en España durante los siglos XVIII a casi XX, empezó con Godoy, con un ministro, en el que las tierras y los bienes que tenía acaparados la Iglesia y los nobles y bueno, pues las órdenes religiosas básicamente pasaron a ser subastados al pueblo. Esto un poco con el fin de que en esa subasta el pueblo y gente, no la pobre, porque eso siempre, pues nunca tienen acceso a casi nada, pero bueno, que hubiera una clase media que tuviera algo de posesiones y empezara a ser incipiente e importante una clase burguesa, una burguesía que contara también con patrimonios. Claro que en ese proceso el gobierno lo que hacía era quedarse las comisiones y también engrosar bien las arcas nacionales, o sea que todo estaba hecho con doble sentido, pero a mí me parece importante ese proceso que se derivó de la Iglesia como una potencia y como un poder nacional a dejarle y derivar un poco el poder político con una mayor autonomía de, pues sí, de las clases políticas y un poco también del pueblo, aunque bueno, luego se transfirieron los poderes y ahora resulta que lo tienen los políticos. Claro. Ahora, yo creo que lo curioso en efecto es que como dice Laura, los ilustrados, como dices tú, los ilustrados pues están orgullosos de ese proceso y pues todos los digamos, ateos y antirreligiosos, pues
hablan de orgullosamente y con gusto de este proceso de secularización, cuando el término de secularización es un término que la Iglesia Católica utilizó conscientemente para oponer, como decía Laura, a el ámbito clerical, en el sentido de que lo secular trataba de cuestiones temporales y lo temporal, que un poco aquí es muy interesante este asunto de que lo temporal tiene que ver con algo que caduca. O sea, los asuntos seculares tienen que ver con lo mundano y lo mundano es algo que pasa en el tiempo, que dura en el tiempo. Y entonces en cambio, secular lo clerical mantiene la idea de siglo, la idea de tiempo. Exactamente, de tiempo. En cambio, lo clerical era lo que se refería a lo eterno, para oponer el sentido de que la duración no es lo eterno. Porque nosotros luego decimos también en el lenguaje popular que este va a durar 1000 años, es eterno. No, en el lenguaje, digamos, teológico, lo que dura no es lo eterno es lo que está siempre. O sea, bueno, lo que no tiene tiempo. Puede parecer por mucho, eso, pero son 1000 años, tienen claro, una fecha de caducidad. Una fecha, entonces el sentido de la palabra secular quiere decir es lo que está en el siglo, lo que sucede en el siglo, y por lo tanto lo que de alguna manera pasa en muchos siglos o lo que sea, pero va a pasar. Que digamos en cambio, que la Iglesia lo clerical lo acepta. es lo eterno, ¿no? Es lo eterno. Entonces, en ese sentido, ahora, es interesante que la palabra secular, ¿no? Secular, pues también se utiliza lo laico, ¿no? El seglar es el hombre laico, y laico tiene que ver la raíz con pueblo, ¿no? De legos, pueblo. Claro. Es lo que tiene que ver con el pueblo. En cambio, la palabra que opone a secular es clero, y clero quiere decir el que fue elegido, el que recibió una elección, ¿no? De cleros, que quiere decir el que le tocó en suerte. Cleros quiere decir el que le tocó en suerte algo, ¿no? Que tiene que ver con este antiguo concepto griego de que los sacerdotes son los que les tocó Dios, y que es un antiguo concepto judío, de que a la tribu de Leví, cuando estaban repartiendo a 11 tribus en el antiguo Israel, les dieron territorios, y a la tribu Dios les dio territorios, que a la tribu de Dan, que a la tribu de Judá, que a la tribu de Benjamín. En cambio, a la tribu de Leví no le dio nada, le dio en suerte, le tocó Dios, ¿no? A ellos les tocó Dios. ¿Le dio el dador? El dador les dio él mismo, porque ellos son los sacerdotes. Entonces la idea de clero en el mundo griego, que es de donde viene la palabra, tiene que ver con ese sentido antiguo judío de que a ellos les tocó lo eterno, ¿no? Y lo secular es lo mundano, ¿no? Vamos a repetir la dichosa palabra: lecho conyugal, cama de los desposados. Decía por ahí Góngora: a batallas de amor, campo de plumas. Vamos a regalar Nuestra América y El Ismaelillo, dos obras clásicas, las obras para, bueno, El Ismaelillo para niños, que hizo José Martí en esta colección de trillas, que es una colección didáctica. Y también, Germán. Y también tienen ustedes de Ediciones Libera, Nectáfora, Antología del Beso de la Poesía Mexicana, de Fernando Reyes, compilado, son muchas poesías, algunas muy buenas, muy simpáticas. Sobre puros besos. De puros besos, o sea, los que se quieran besar en esta época. De influenza. En esta época de influenza. Claro. Fernando Reyes ha hecho muchas antologías de poesía mexicana de carácter temático. Entonces tiene en esa misma serie sobre otros temas, pues, ¿no? Es realmente muy bueno. Yo lo felicito porque es un muy buen gancho para traer a la poesía a la gente, ¿eh? O sea, digo, sí, de que hay uno de besos, una compilación de besos. Sí, el aspecto práctico de la poesía. Claro. Sí. Para eso viene después de la lectura. Para conseguir. Para conseguir. Sí. Claro que con lo de la influenza. Ahora, la palabra secula seculorum, el término, sería por los siglos de los siglos, sí, ¿no? Siglos. Porque luego la he visto en algún diccionario como por siempre jamás, lo cual es curioso. Sí, pero... Sí, pero el jamás y siempre tienen su cierta contradiccioncilla, sí, ¿no? Antónimo. Por siempre, siempre, ¿sí? Sí, hay cierta antonomía, se dirá así, ¿sí? En antónimos. Sí, antonimia. ¿Antonimia? Sí, antonimia. Antonimia. ¿Qué? Antonimia. ¿Tú ibas a plantear algo más de secular? Yo no. ¿No? Ya mi tiempo finito, este siglo ha terminado en este minuto. Acta es fábula. Sí, bueno, porque siempre y jamás, pues sí, una cosa se siempre contraponen, sí, y otra pero... cosa jamás, ¿no?
Elías Vargas pide que alguien comente, yo ya sé quién, acerca de Fulcanelli y sus libros. Sí, esa te toca a ti. Somos tres, yo ya hablé, te toca. Bueno, esto de Fulcanelli, bueno, yo no sé ni siquiera si pues, qué consideración tengan los libros de Fulcanelli, por ejemplo, en los diccionarios literarios. Yo no lo he buscado en los diccionarios literarios, pero es bueno, en la cultura francesa, probablemente es un personaje más de la cultura francesa y actualmente pues del esoterismo y de toda esta época del New Age, los que estén interesados en ella. Fulcanelli, bueno, es un personaje misterioso, es, para decirlo en palabras muy simples, es el alquimista del siglo XX. O sea, cuando uno piensa en la alquimia, pues piensa uno en estas prácticas anteriores fundamentalmente a Paracelso del siglo XVI, anteriores al siglo XVI, siglo XV, XIV, XIII, XII, en la alquimia india, en la alquimia china, como nos dice Mircea Eliade en Herreros y Alquimistas, pues en estas prácticas egipcias antiguas de transmutación, y ahorita que estábamos hablando de actividad, de pragmatismo. O sea, recuerden ustedes que la alquimia originalmente es la idea de que actuando en el afuera, en el mundo de afuera, hay un eco, hay una reverberación, diríamos, mágica, espiritual, que te transforma a ti. O sea, si tú haces algo que es muy elaborado, muy sofisticado, lo modificas, te cuesta muchísimo trabajo, que puede ser transformar el plomo en oro o los metales bajos en metales superiores, ¿no? Esta actividad, esta paciencia, este trabajo, esta inteligencia, esta elaboración, esta sofisticación, te va a transformar al mismo tiempo a ti espiritualmente e internamente. Déjame parentizarme tantito. Alquimista del siglo XX, pero nosotros tenemos el nuestro. Tenemos a Jorge Cuesta. Jorge Cuesta realmente se metió en la alquimia. ¿Ya de veras? No solo se metió en la alquimia, se metió las cosas para probarlas. Para probarlas, sí. ¿Y cómo quedó? No, bueno, el destino de Cuesta Cuesta. realmente es trágico. Sí, la primera novela de nuestro director, vean cómo hago así, Jorge Volpi, a pesar del oscuro silencio. No crean que es que está en el cielo, es que está en el piso de arriba. A pesar del oscuro silencio, es una novela sobre Jorge Cuesta, y también entran todas estas cosas alquímicas. Perdón por el paréntesis. No, pero qué bueno que lo dices, un poco para ver cómo en el ámbito de la literatura, hasta incluso después de Paracelso y en el siglo XVIII, Casanova platica de los alquimistas que trató en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Bueno, pues el romanticismo y el simbolismo también desplegaron en la intelectualidad europea una gran curiosidad por estos temas esotéricos, por estos temas digamos que no eran del ámbito del público, por supuesto, pero que inquietaron y afectaron mucho al arte, a la literatura, a la pintura, etc. En esa época, cuando se enamoraban, decían, hay mucha alquimia entre nosotros. Era la manera. Y luego se la venían. Claro, bueno, Fulcanelli es un personaje misterioso, no se sabe bien quién es, pero lo único que se sabe es que en París, en 1920 y tantos, 26 creo, se publicó un libro que se llamaba El misterio de las catedrales. Y en 1930, si no recuerdo, se publicó Las moradas filosofales, que pues estos dos libros... Vamos a un corte porque tenemos que ir por razones de ordenamiento. Y ahorita seguimos con el misterio de las Fulcanelli. catedrales. Continuamos. Bien, aquí seguimos en la dichosa palabra con ustedes en esta noche de muertos, en esta noche de Halloween.
Bueno, estábamos comentando, Con o sea las que pues, catedrales, sí. termina. me voy a dar la palabra. Date la palabra. Tómala. Estamos hablando de Fulcanelli. Bueno, Fulcanelli prácticamente nada más se conocen 2 libros firmados por este personaje. No se sabe absolutamente nada de la ciencia cierta. Algunos dicen que es el seudónimo del que presentó sus libros, el que los prologó varias veces, el que los reeditó, que fue Eugène Cansliet, que murió en los 80s. Ahora, otros dicen que no, que fue otro personaje que estuvo relacionado con Cansliet. La cuestión es que ahora hay muchos libros sobre el misterio de Fulcanelli y se dice que es un libro, los libros son realmente muy interesantes. El de las moradas filosofales habla de, son estudios de diferentes casas, por eso moradas, de diferentes palacios, casas, grandes castillos en Francia, y de sus relaciones con lo que ahora le interesa mucho a la gente, no solamente con lo que se diría el Feng Shui, sus orientaciones, su energía mágica como lugares de poder, sino con toda su arquitectura y la simbología de la arquitectura, ¿no? Ahora hay mucha gente que se interesa por eso, yo en la Facultad de Arquitectura lo veo, y el libro del misterio de las catedrales, lo que quiere decir Fulcanelli o el personaje que firme con su nombre, es que las catedrales góticas, el arte gótico, por cierto dice ahí que la palabra argot, dice Fulcanelli, viene de arte gótico, argot, que bueno, pues es una hipótesis ahí. Sí, art deco viene de exactamente, entonces que las catedrales son como un lenguaje en piedra de la alquimia, que para aprender la verdadera alquimia los alquimistas no dejaron libros, sino dejaron monumentos en piedra, ¿no? Pero ahora se cree que más bien fue una especie como de grupo, una colectividad, la que diferentes gentes, libreros, egiptólogos, etcétera, etcétera, ahora se investiga, amigos de Cansliet, estuvieron, digamos, relacionados y al final entre todos redactaron realmente estos antiguos libros. Tan, tan. Tan, tan. Tenemos que la decir dichosa palabra y la la dichosa frase. palabra, qué barbaridad, se nos fue el tiempo. La dichosa palabra del día de hoy es lecho conyugal, cama de los desposados, tálamo, el tálamo nupcial. Nuestra dichosa frase, a quien le daña el saber homicida es de sí mismo. Esta frase es de La vida y sueño de Calderón y salen premiados con la enciclopedia Vicente Guerrero, Bocanegra, Araceli Reyes, Talia Ruiz Amudio, Fernando García Gallegos, Claudia Chávez Ruiz, etcétera. Laurita, ¿tú querías decir algo? Yo quiero mandar un agradecimiento muy especial hoy al staff de Canal 22, que sabemos que hoy más que nunca les ha costado venir, pero bueno, muchas gracias por todo el apoyo que nos han dado, por estar aquí esta noche con nosotros y esperamos verlos también el próximo sábado. A ustedes también en casa, hombre. Sí, de veras, un agradecimiento al staff, de veras no se miden, tienen la camiseta puesta, el corazón en la mano y la pues, cámara. Y la cámara, por supuesto. A los de iluminación también. Y la iluminación. Y los micrófonos. Todos, gracias. Bueno, pues, vamos. no sé si se diría feliz noche de muertos, ¿verdad? Pues no, a lo mejor. Pues no. total. Es mejor, Pónganse muy vivos. celebren a sus muertos antes de que los celebren a ustedes mismos. Celebren la vida, sobre todo eso. Por eso. Laura, muy buenas noches. Germán, Eduardo, nos vemos el sábado. Nos vemos pues. Nos vemos. Hasta el próximo sábado. Muchas gracias.